¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva serie que vamos a tener a partir de este domingo. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Y quiero agradecer al equipo esta gran cortinilla, esta gran presentación, donde vamos a pasar un tiempo estudiando qué dice la Biblia con relación al reconocimiento de la voluntad del Señor. Hay un principio básico, yo creo que para todos los que amamos al Señor, y es un principio que tienes que entender. Una de las cosas básicas del cristianismo es que Dios le habla a su pueblo. Si no creyésemos esto, estamos perdiendo miserablemente nuestro tiempo. Pero Dios habla a su pueblo una y otra vez, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, Dios ha hablado y ha hablado a lo largo de la historia. Y no solamente ha hablado, sigue hablando todavía y sigue comunicando su voluntad a nuestra vida. De hecho, Él anhela tener una relación personal con nosotros. Y es simple, sin comunicación no hay relación. Y todos los que estamos casados podemos dar o asegurarnos que esto es una realidad. Sin comunicación no hay relación. En realidad, si eres casado, ¿verdad? Y de repente dices, creo que nuestro matrimonio fluye muy bien, pero casi no nos comunicamos, sabes que estás mintiendo. ¿Por qué? Porque la comunicación es vital. Por eso vamos a pasar 4 domingos observando qué dice la Biblia de las cosas que tú y yo debemos de hacer para que cuando escuchemos la voz de Dios podamos definirla, identificarla y lo mejor, obedecerla. ¿Y saben por qué? Porque vamos a descubrir en esta serie que escuchamos muchas voces en esta vida. Escuchamos las voces de nuestros padres, nuestros esposos, esposas, hijos, compañeros de trabajo, compañeros de grupo pequeño, miembros de la iglesia, socios. Son tantas las voces que escuchamos que aquí lo que urge es que tú y yo identifiquemos la voz de Dios en medio de todas las voces, porque algunos decimos, no, Dios me habla por medio de mi esposa, Dios me habla por medio de mi esposo, Dios me habla por medio de etcétera, cualquiera sea el punto, ¿no? Aquí lo importante es que tú y yo podamos identificar claramente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Déjenme leer lo que dice la palabra del Señor y vamos a una gran historia, está basada en Lucas capítulo 8 y vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el versículo 11, Lucas 8. Observen lo que dice la palabra del Señor. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál es el significado de esta parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les ha hablado por medio de parábolas que para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Y también Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículos 3 al 5, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llaman por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Así que el asunto de la comunicación es complejo. Por eso vamos a pasar esta serie. De hecho, nada más van a ser 4 mensajes donde juntos vamos a descubrir qué es el anhelo del corazón de Dios en cuanto a que tú conozcas su voluntad, que puedas escuchar claramente su voz. No solamente puedas escuchar su voz, sino puedas obedecerlos. Ahora voy a decir algo hablando de comunicación y nada más lo dejo ahí para todos los casados presentes, que hay 2 cosas que hay que entender acerca de las mujeres. Y lo cierto es que nadie las conoce, así que sigamos adelante. Si esto te ayudó, espero que tengas una mejor vida matrimonial. Así que algunos
no sé por qué piensan que los pastores, los que nos dedicamos al ministerio, tenemos así una clase como de teléfono rojo con Dios, ¿no? Seguramente Dios sí le habla al pastor. A mí no me habla, obviamente, pero al pastor Gary sí le habla, ¿verdad? Tiene una clase como de correo electrónico privado o tiene una clase de teléfono rojo donde seguramente él constantemente escucha claramente la voz del Señor. Pero déjenme decirles que yo no recibo correos electrónicos de Dios. Me encantaría por lo menos un fax, me encantaría un WhatsApp de parte de Dios, pero nada de esto funciona. En realidad, en algunas oportunidades he estado tan confundido y digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad en todo esto que está sucediendo ahora mismo? Espero que nadie por eso vaya a quedar completamente decepcionado. Ahora, hay otras ocasiones en que me queda perfectamente claro lo que Dios quiere que yo haga. Así claro, perfecto. El susurro de Dios suena fuerte en mi mente, en mi corazón, en mis oídos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y quiere decir que todos tenemos acceso a conocer la voluntad de Dios, pero porque hay algunas personas que dicen, yo sí escucho hablar a Dios, claro que no en forma audible, pero a través de los susurros, y sí podemos entender los planes de Dios para nuestra vida, mientras que hay otras personas que dicen, yo por más que me esfuerzo, no escucho. O no entiendo la voluntad de Dios. Entonces resulta que Jesús cuenta esta gran parábola porque dice, el problema no está ni en la semilla, el problema no está ni siquiera en el agricultor que está brotando o que está echando la semilla sobre el terreno, sino en realidad el problema está en el terreno mismo, es decir, en tu corazón. Ahora, Jesús es dueño de esta historia, Él cuenta esta historia y según esta historia dice que todos los que están escuchando aquí este mensaje y los que lo están escuchando en alguna plataforma, todos, solamente el 25% de todos los que están escuchando van a poner en práctica este mensaje. 75% van a quedar completamente nublados acerca de la voluntad de Dios. Y me dejan decirles algo, esto es muy frustrante para un predicador. Además, algunos han dicho que lo que tú escuchas, después de unos 2 o 3 días, solamente te acuerdas del 5% de lo que escuchaste. Es decir, para el día miércoles ya ni vamos a saber de qué estuve hablando el día de hoy. Qué bueno que lo tenemos en la repetición del martes, qué bueno que puedan tomar nota para que entonces estemos seguros acerca de lo que Dios espera de nosotros. Así que hay 4 actitudes que van a determinar la forma en que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. 4 actitudes enseñadas por Jesús. Y es muy importante porque la manera en que tú escuchas hablar a Dios va a determinar la manera en que vives, va a determinar la manera en que tomas decisiones y va a determinar la manera en que conduces en esta vida, cómo te conduces en esta vida. Así que bueno, los personajes de esta parábola es número 1, el agricultor, que es Dios; número 2, la semilla, que es la palabra de Dios; y número 3, mi mente o mi corazón, ¿sí? Entonces voy a tratar de responder a través de 4 enseñanzas cómo puedo escuchar claramente la voz de Dios basada en esta gran parábola. Número 1, tome nota. Lo primero que tengo que hacer es que debo mantener mi mente abierta y dispuesta para escuchar a Dios. Y esto pareciera muy obvio, pero no lo es para muchos de ustedes, que no se predisponen para escuchar la palabra de Dios. Es decir, quizá venimos este domingo, ¿verdad? O quizá nos estás viendo a través de una plataforma y en realidad lo que quieres es cumplir. No estás interesado en oír la voluntad de Dios. Estás interesado en saber más, quizá. Estás interesado en tener un buen tiempo de alabanza y adoración, pero en realidad no estás tan dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Y aquí es importante que entiendas lo que dijo Jesús en el versículo 5. Un sembrador salió a sembrar y al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Ahora, lo que yo entiendo en esta parábola es que esta audiencia que hoy tenemos en este día domingo, ¿verdad? Y algunos de ustedes están con nosotros por primera vez, bienvenidos, nos llena de gozo tener personas nuevas, sin lugar a dudas, si quisiéramos ayudarte en tu caminar con Cristo. Y también tenemos personas que tienen años de caminar con Cristo. Acá sí que es muy variada, muy heterogénea la audiencia de esta mañana. Y algunos escuchan claramente la voz de Dios de una manera más sencilla que otros, que batallan para escuchar la voz de Dios. Y quizá algunos digan acá, pues yo nunca he escuchado la voz de Dios en realidad. Y entonces algunos dirán, ¿de verdad podemos escuchar la voz de Dios? Ahora, cuando una persona está predispuesta y dice, yo creo que yo no puedo escuchar la voz de Dios, es el primer prerequisito para poder escucharla. Si de entrada piensas tú que no vas a escuchar a Dios, te tengo malas noticias,
no vas a escuchar a Dios. Es como recibir una señal del receptor cuando está apagado. Yo aquí tengo junto a mí un receptor que me está permitiendo a mí que ustedes me estén escuchando, y más en las redes sociales. Y también aquí tiene un botoncito. Si yo apago este botón, ustedes no podrían escucharme. Y escuchen bien esto. Tengo el aparato, tengo el micrófono, está el receptor y tenemos todo lo necesario, pero no está encendido. Entonces a menudo quizá nos ha pasado que de repente pasa uno de los anfitriones y dice: hola, ¿cómo están? Qué gusto. Ay, no, perdón. Entonces tiene que prender el micrófono porque lo tiene apagado. Oye, pero tiene el micrófono, tenemos el receptor, el micrófono tiene baterías. ¿Por qué no funciona? Porque no está encendido. Entonces es esta misma idea. Hay personas que no escuchan la voz de Dios porque de entrada ni siquiera tienen encendido el receptor. Y el receptor es tu corazón, querido, es tu mente. No lo quieres hacer. Observa lo que dice la palabra en el versículo 12. Jesús explica la parábola y él dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo, dice Jesús, y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Ahora, hay que entender esto acerca de los caminos de un campesino. Saben que los agricultores caminan para ir a sembrar y lo hacen siempre por el mismo sendero. Entiende bien esto, mismo sendero. Caminan el mismo sendero todos los días, y ese sendero tiene dos características. Número uno, está endurecido. ¿Por qué? Porque pasan una y otra vez, y no son los únicos. Pasa uno, otra vez, pasa uno. Entonces, ¿qué pasó con la tierra? El polvo obviamente está completamente asentado. Y segunda característica de ese sendero, es estrecho. Escuchen, es estrecho. Es decir, no es una avenida. Los campesinos caminan por estrechos. De hecho, mi primer trabajo pastoral estuve atendiendo personas de una ranchería y muchas veces fui con ellos a sembrar y a cosechar. Y entonces era un camino duro y estrecho. ¿Conoces gente así? Yo conozco muchos. Corazón duro y mente estrecha. Y Jesús está hablando a este tipo de oyente. Entonces de repente dices: oye, es que no puedo escuchar la voz de Dios. No, el problema no es la semilla. El problema no es el agricultor. El problema es el corazón. Ahora, mi pregunta es: ¿qué nos hace tener la mente cerrada? Hay tres cosas que he descubierto que mantienen la mente cerrada de una escucha. Número uno, el orgullo. Es cuando quizá algunos de ustedes digan: yo no necesito a Dios en mi vida, yo me puedo valer por mí mismo. Y quizá algunos acá hemos tenido esa actitud, o conocemos personas que han tenido esa actitud. Como, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la palabra si me puedo valer a mí mismo? No necesito a Dios. Obviamente no oran, no buscan su rostro, no buscan dirección, porque dicen: yo puedo manejarlo a mi manera. A estas frases se le llaman rasgos de orgullo. Y cuando estoy lleno de orgullo, cierro mi mente y no pido, precisamente por orgulloso. Hay una segunda, el miedo. A veces que el miedo cierra la posibilidad porque no nos gustaría escuchar lo que Dios va a decirnos. Entonces hay personas que no vienen a la iglesia comúnmente por miedo en el fondo. No, es que seguramente va a decir que yo perdone, que no quiero perdonarlo. O que no me meten problemas financieros cuando yo uso las tarjetas hasta el tope. Ya finalmente Dios me proveerá. Y llego aquí y me enseñan estos principios. Entonces por miedo no quiero escuchar la voz de Dios. No es conveniente para mí escuchar la voz de Dios, porque quizá Dios me pida algo que no quiero hacer, ¿verdad? Entonces si escucho y no lo hago, pues voy a quedar igual. O algunos dicen: temo convertirme en fanático, pastor, entonces por eso mejor no escucho la voz de Dios. Temo perder mi libertad, mi diversión, o simplemente mi satisfacción en la vida. Y todas estas causas producen temor y cierran el corazón. Y una tercera cosa que he visto que cierra el corazón de una persona es la amargura. Es decir, una persona lastimada no escucha la voz de Dios, porque está escuchando más bien su miseria personal. Se aferran a los recuerdos hirientes y terminan cerrando su propio corazón a Dios. Y comenzamos a preguntarnos: ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios, siendo tan grande? ¿Por qué siendo un Dios de amor? ¿Por qué no me...? Esas son las preguntas típicas de un corazón lleno de amargura que no está dispuesto a escuchar abiertamente la voz de Dios. Así que quiero adelante pedirte con todo mi corazón que vayas a Dios en oración, que le des toda tu frustración y todo tu dolor. Y te recuerdo esta promesa, Santiago 1:21.
Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Captamos el punto? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, número uno, el primer paso para escuchar la voz de Dios es mantén tu mente y tu corazón abierto. La segunda cosa, si tú quieres en realidad escuchar día con día la voluntad del Señor, es que tienes que darte el tiempo para hacerlo. Debo asignar, en segundo lugar, un tiempo para escuchar a Dios. Ahora esto lo saco del versículo 6 de la parábola de Jesús. Fíjense lo que dice la palabra. Otra parte cayó sobre piedras, o sea, una parte cayó en el camino que estaba endurecido. Otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Entonces, si en realidad quiero escuchar la voz de Dios, tengo que apartar un momento del día para estar a solas con Él. De hecho, no sé si ustedes tengan una agenda como la mía, pero la agenda de esta semana para mí ha sido trabajo, pagar cuentas, ir al dentista, al doctor, estudios, compras de la semana, revisión quizá de inventarios, ya no, pero tareas escolares en su momento, ir a la peluquería o al salón de belleza como algunas de ustedes, meter el auto al servicio, hablar con proveedores, enviar correo electrónico, ayudar en la limpieza de la casa, preparar la comida, ir al cine, chatear con los amigos, actualizar mi Facebook, mi Instagram, actualizarme las tareas, terminar con mi maestría, todo lo que tengo que hacer. No estoy hablándoles de nada que ustedes no sepan, porque son las mismas cosas que ustedes y yo hacemos. Entonces la gran pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo a qué hora, pastor? O sea, yo tengo una agenda lo suficientemente pesada como para decirles, perdónenme, pero yo no tengo tiempo. Para mí es bastante complicado, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿estás escuchando o apartando tiempo para escuchar la voz de Dios? Es decir, harás todas tus tareas, todas las que tienes que hacer, y luego, si te da tiempo, ¿escuchas a Dios? Otra vez, los conocedores dicen que en 72 horas perderás el 95% de todo lo que escuchaste. Por eso nosotros no escuchamos el mensaje, escribimos el mensaje. Y además todos los días a las 8 de la noche tenemos un tiempo devocional. ¿Por qué? Porque queremos estar escuchando constantemente la voluntad de Dios. Ahora hay mucha gente que no puede oír la voz de Dios porque no se da el tiempo. El tema es ese. No se da el tiempo. Dice, no tengo tiempo. Y decir no tengo tiempo es que no me quiero dar el tiempo para escucharlo, porque estamos corriendo. Y entonces no podemos escuchar claramente la voz de Dios. Queremos todo rápido, ¿no? Todo rápido. O sea, y si Dios me va a hablar, pastor, un devocional, pero que no dure mucho, me dicen los muchachos a menudo, ¿verdad? Pastor, en tus redes sociales estás haciendo tiempo con Dios todos los días. Y bueno, dura unos 30 minutos. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. La gente quiere un reel de 40 segundos. ¿Sí captamos el punto? Entonces digo, bueno, algún día me dará el tiempo. Algunos lo que están haciendo es quitando partes de este sermón de un minutito y entonces lo suben a las redes sociales porque dicen que no tienen tiempo. Y yo digo, o sea, en serio, de veras, ¿quieres conocer la voluntad de Dios escuchando mensajes de un minuto? O sea, no juegues. O sea, esto no lo vas a lograr nunca. Si quieres en realidad caminar cerca de Dios, si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que apartarte el tiempo para escucharlo. Dice el versículo 13, que es la explicación que Jesús da a la enseñanza. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría y cuando la oyen, dice, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero luego se apartan cuando llega la prueba. Entonces Jesús está hablando aquí de un terreno rocoso. Ahora, para entender un poquito el contexto de esta parábola, hay que entender el tipo de tierra que hay en Israel, nada más para que sepamos. Gran parte del terreno en Israel, de hecho, para propios y extraños, se parece mucho a lo que está pasando hoy en día en Zona Esmeralda. Déjenme decirles, cuando llegamos a este lugar, me dijo el arquitecto, cuando empezaron a hacer pruebas sobre el terreno y empezaron a meter la máquina, pues resulta que era casi pura tierra y dijeron, fantástico. Sí, pero no había mucha profundidad de tierra. Después de la tierra venían unas piedras enormes. Es decir, había muy poca tierra vegetal.
Y eso es lo que pasa en Israel. En Israel es tierra caliza que tiene de 10 a 12 centímetros de tierra vegetal. Así que las plantas no pueden echar raíces muy profundas. Entonces viene el sol abrasador y las seca con facilidad. Jesús está usando este ejemplo describiendo al tipo de persona que es un superficial. Bien, escucha, ay, me gusta escuchar, siempre y cuando venga el pastor Gary, ¿no? Que me gusta escuchar al pastor Gary cuando él habla, ¿verdad? Oye la palabra, se entusiasma, pero luego dice Jesús, vienen los problemas, las dificultades e inmediatamente se secan. Es decir, son creyentes emocionales, escuchan la palabra de Dios y hasta lloran, pero solo se quedan allí, llorando. No hay cambio en la vida, no hay suficiente entusiasmo, o piensan que la vida cristiana es solo entusiasmo. Pero Jesús está diciendo, no, se requiere más que entusiasmo, se requiere compromiso. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué Dios tendría que enseñarte cosas nuevas cuando lo que compartí la semana pasada ni siquiera lo has puesto en práctica? Si captamos esto, o sea, es que yo me voy de esta iglesia porque yo necesito escuchar pues otras cosas, ¿verdad? A ver, ¿y lo que has escuchado hasta el día de hoy, lo has puesto en práctica? Hay personas que batallan mucho con esto y mi gran pregunta que tengo para ti es, ¿por qué Dios debería de darte más información si lo que te está pidiendo que hagas, algunos de ustedes hace meses, si no es que años, no lo están haciendo en realidad? No hay cambios en la vida. Cuando tú y yo no tenemos la disciplina de pasar un tiempo a solas con Dios, sencillamente no podemos ir y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando dice Dios, ya te lo he dicho 1000 veces y no lo haces. Una persona que tiene un caminar consecuente con Dios más o menos funciona así. Bueno, querido Dios, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, porque ya hiciste lo que te pidió. Ya fui, ya perdoné. Ya fui, ya resarcí el daño. Ya fui y estoy reconstruyendo la confianza. Ya fui, lo que Dios te haya pedido que hagas. Ya enderecé mi vida. Ya mis finanzas, ya. Ahora sí vas y le dices que sigue. Pero si no has hecho nada, y es lo que enseña Jesús en este tipo de terreno, el tipo de persona que está oyendo, otro discipulado, otra clase más, otro grupo pequeño, y están oyendo, aprendiendo, pero no poniendo en práctica. Entonces, cuando lo pones en práctica, puedes decirle a Dios, ¿cuál es el siguiente paso para mi carrera? ¿Cuál es el siguiente paso para mi futuro? ¿Qué esperas de Aida y de mí como matrimonio? Porque se supone que ya hiciste lo otro, querido. Así que sencillamente tienes que alinearte y apartar tiempo para escuchar la voz de Dios. Número 3, la tercera cosa que veo en este pasaje es que debo eliminar todas las distracciones. Es la tercera cosa que tú y yo tenemos que hacer si queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, todos tenemos distracciones en esta vida. Versículo 7, observen a Jesús diciendo, otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Ahora, muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios porque está llena de toda clase de pensamientos que no tienen nada que ver con su voluntad. Nuestras mentes están llenas de preocupaciones, están llenas de anhelos, proyectos, necesidades. Y cuando nuestra mente está ocupada por estas cosas, por supuesto no hemos podido ni vamos a poder escuchar la voz de Dios. Funciona así. ¿Has estado intentando hablarle a alguien y su teléfono suena ocupado o te desvían la llamada y tú estás intente, mejor le mando un mensaje de texto, un WhatsApp, alguna cosa, porque intento pero siempre está ocupado? Bueno, lo mismo sucede de Dios con nosotros. Él nos quiere hablar. De hecho, Dios habla todo el tiempo. Nos habla a través del tiempo personal de oración, nos habla en los tiempos con Dios de cada noche, nos habla en las lecturas, nos habla a través de las personas. Ya lo vamos a ver en esta serie, las maneras como Dios nos habla. Pero si yo estoy ocupado, pues no lo voy a escuchar. Ay, ¿de veras ya hablaron del tema del perdón? Ay, querido, no sabes cuánto tiempo hemos hablado acerca. Para mí es muy frustrante que una persona no venga el domingo a la iglesia y luego me pide una cita y me pide que le explique algo que yo prediqué el domingo. Y yo me quedo así. O sea, tengo que repetirte el sermón del domingo de manera personalizada porque tú estabas tan ocupado que no escuchaste el mensaje, entonces tengo que volvértelo y se los reparto, se los vuelvo a compartir. Dios siempre habla, nos llama, pero estamos ocupados. Vean lo que dicen los versículos 7 y 14 que explican el texto. La parte que cayó sobre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tantas personas que a lo largo de sus vidas han sido improductivas, tienen 20 años, 30 años, 50 años
y de verdad no saben qué hacer con su vida. O sea, para mí digo, qué desperdicio en realidad. Eso tiene que ver con la falta de entendimiento de la voluntad de Dios y se debe muchas veces a la falta de cuidado de escuchar la voz del Señor. Las distracciones de las que Jesús habla son tres. Número uno, dice preocupaciones, significa ser arrastrado en diferentes direcciones. Es una persona que está arrastrada, la jalan de un lado, la jalan de otro, no sabe por dónde ir. Esa es la palabra preocupaciones que usa Jesús. Por eso están distraídos con los problemas que tienen. Segundo, las riquezas. Es decir, podemos estar tan preocupados intentando hacer dinero que se nos olvida nuestra comunión con Dios. Trabajamos día con día, terminamos exhaustos, nos levantamos en la mañana y trabajo todo el día y he estado viajando, pastor. Bien, ¿y qué? ¿Te hago un pastel o qué? ¿De verdad no tienes tiempo ni para escuchar un ratito a Dios? O los placeres, dice Jesús. Ahora, los placeres no son malos en realidad. De hecho, ¿quién te dio el potencial para disfrutar los placeres en esta vida? Pues fue Dios. Te dio esta capacidad. Pero cuando te dice son vacaciones y te olvidas de Dios, a ver, sí tienes un grave problema, ¿eh? Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto esfuerzo se requiere para que crezcan las hierbas malas de sus jardines? Donde vivimos ahora no tenemos jardín, tenemos nada más unas jardineras pequeñas, pero antes teníamos un jardín bastante grande, donde la casa que rentábamos. Y yo sé que muchos de ustedes tienen casas que tienen jardines enormes. Y yo les pregunto, ¿cuánto esfuerzo se requiere para que crezcan hierbas malas en sus jardines? ¿Saben cuánto? 0. Ay, voy a preocuparme por estas hierbas malas para que crezcan frondosas. Claro que no. Ahora, la diferencia entre una planta y una maleza es una flor. Tú no vas a invertir abono, agua, luz, sol, en la maleza. ¿Por qué? Porque lo que quieres son flores hermosas. Entonces tienes que invertir más bien en su cuidado y protección. Y las malas hierbas son sinónimo de abandono. ¿Qué significa esto? ¿Has visto por aquí por la zona terrenos baldíos cómo crece la maleza? Muchos de ustedes, me consta, compraron casas donde el jardín daba hasta acá el pasto. Tuvieron que llegar y cortar todas esas hierbas malas. Bueno, lo que harán las hierbas malas, en pocas palabras Jesús dice, preocupaciones, riquezas, placeres, es que van a arruinar tu comunión con Dios y van a impedir que escuches a Dios con claridad. Entonces piensa si a lo mejor tienes que usar algún herbicida para acabar con esas hierbas, ¿verdad? Que sencillamente están ahogando no solamente la flor, la posibilidad de que haya fruto en tu vida. Y hay un cuarto tipo de terreno y una cuarta enseñanza que les quiero dejar en su corazón, y es que debo aplicar lo que Dios dice. Entonces, aparto el tiempo para escuchar a Dios, quito todas las distracciones que vienen de Él, me concentro y dispongo mi corazón para escuchar a Dios. Pero ya que lo escuché, el cuarto punto es importante. Si no aplicas lo que Él dice, te quedas entonces igual. Vean lo que dice el versículo 8. Pero parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y tengo una frasecita que me gustaría que te quedaras con ella en esta hora. Dios habla al que quiere oírle. Yo creo que Dios ve mucho nuestra predisposición para escucharle. Y tengo una pregunta para ti. ¿Por qué Dios tendría que hablarte cuando tú no tienes la menor idea? Ni ganas de escucharle y mucho menos de obedecerle. Entonces, como que ¿por qué tendría Dios que hablarle a una persona que ha dispuesto en su corazón no solamente escuchar a Dios, porque ni abro el espacio para eso, ni tengo la disposición, y mucho menos tengo la intención de hacer lo que Él me pida? Es decir, yo quiero hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos hablar con Dios, que Dios nos diga su voluntad, y luego ya vamos a decidir si lo hacemos o no. O sea, Dios se convierte como que en un punto de vista más. ¿Sabe qué piensa mi esposa? ¿Qué piensa mi esposo? ¿Qué piensa mi tío? ¿Qué piensa el pastor? ¿Qué piensa mi mamá? ¿Qué piensa mi jefe? ¿Qué piensa mi socio? ¿Y qué piensa Dios? Entonces, para saber qué piensa, voy a pedir una cita con el pastor Gary. Entonces ya tengo aquí todo el abanico de opciones. Ok, Dios dice esto, ok, perfecto, voy a hacer esto. Dice Dios, ¿de verdad? O sea, ¿quieres que yo te hable solamente para tener un punto de referencia? ¿O tienes la firme intención de obedecer? La actitud de un creyente maduro, escucha bien esto, porque a lo mejor muchos no hemos llegado a este punto, es cuando le dices a Dios sí
antes de saber lo que Él quiere. Tú vas con Dios y en la oración, antes, Señor, de una vez te digo sí. No sé ni qué me vas a pedir, pero te digo sí. Por eso dije, actitud de un creyente maduro. Porque mucha gente dice, no, primero quiero saber, pues como qué me quiere pedir Dios para saber si le digo sí o sí no, en realidad, ¿no? Pero una persona madura dice, Señor, voy a hacer lo que me pidas que haga. Lo entienda o no lo entienda. Me guste o no me guste. Porque sé que tú tienes lo mejor para mi vida. Y este cuarto tipo de suelo, de actitud o de corazón, es el que está dispuesto. Es el que le dice sí al Señor sin saber lo que nos va a pedir. Ahora vamos al texto bíblico, versículo 15, explicación de Jesús. Pero parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble, bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Captaron? La diferencia es una vida productiva. Una persona que escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios es una persona productiva, o sea, es decir, hay resultados. Por eso yo batallo cuando veo personas que toman curso tras curso y su matrimonio igual, su relación consigo igual, amargados. Y yo digo, Señor, no estoy predicando bien, yo ya estoy viejito, yo creo que voy a hacer un lado, que venga un joven aquí y entonces mueva los cimientos de esta iglesia. Y no, el problema es el corazón de las personas, porque el resultado de la obediencia es una vida productiva. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:22. Él dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, más bien llévenla a la práctica. Entonces hay una conclusión obvia a todo lo que acabo de compartir. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Está tu mente cerrada al punto de salir de este lugar con la mente en blanco? O sea, sí, según Jesús, el 25% de ustedes va a salir así. Qué pena, pero es la enseñanza de Jesús. Otros quizá van a decir, sí, pastor, me llegó este mensaje hasta los tuétanos, pero saliendo de aquí te subes a tu carro, a tu transporte público y lo vas a olvidar. Y oye, y el sermón del domingo no estuvo buenísimo, ya ni me acuerdo de qué, pero estuvo buenísimo. O tercero, te pareció muy bueno lo que acabas de oír, estás dispuesto a llevarlo a la práctica, pero llegas y los problemas, las ambiciones, los sueños, los afanes, lo olvidas pronto. O número 4, estás dispuesto a decirle al Señor sí antes de saber lo que Él te va a pedir. Así que tengo un desafío para ti el día de hoy. Quiero pedirte que lo pongas en práctica. Quiero pedirte que a partir de mañana tomes 5, 10, 15, 20, 30 minutos, es decir, toma 10 minutos más de los que algunos ya toman tiempo con Dios para estar quieto en la presencia del Señor. Los medios abundan, pero el ejercicio espiritual va a ser glorioso cuando entiendes la voluntad de Dios. Y vas con Él y le dices, Señor, ayúdame a mantener mi mente abierta para recibir tu palabra. No me permita ser ese tipo de creyente superficial, que nada me distraiga de las cosas verdaderamente buenas. Y finalmente, una cosa, no 2 ni 25, una cosa, día por día, permite ponerla en práctica. Y entonces estaré preparando mi corazón para conocer la voluntad de Dios. ¿Les parece que oremos? Juntos vamos a pedir a Dios. Señor y Padre, somos esta iglesia que queremos escuchar claramente tu voz. Y de todas las voces que llegamos a escuchar, queremos identificar plenamente cuando se trate de la tuya, de tal manera que la entendamos, la escuchemos, la obedezcamos y lo pongamos en práctica. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos has hablado y por lo que vas a hacer en esta serie, donde seguramente nos vas a desafiar a convertirnos en personas que llevan fruto de todo lo que recibimos a través de tu palabra. Bendice a tu iglesia y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener un hermoso canto que se llama Cuán hermoso su nombre es. Vamos a cantar con mucho gozo al Señor para continuar con nuestra reunión de adoración el día de hoy. Cantemos con gozo al Señor.